Perfecto. Entonces, como estaba explicando, vamos a partir ya con la siguiente partecita del curso, que ahora ya vamos a entrar a definir lo que son los grafos, ¿sí? Más que nada porque en términos de algoritmos, una gran cantidad de algoritmos termina apareciendo para resolver problemas que están planteados en grafos, o de la misma forma muchos problemas pueden ser replanteados, pueden ser reformulados dentro de un grafo, y por lo tanto nos interesaría conocer algoritmos que nos puedan ayudar a resolver problemas en ese contexto. Entonces, no sé, por ejemplo, supongamos que yo tengo una lista de datos y la tengo ordenada de una forma bien específica. Tener como una especie de pirámide, ¿sí? Donde yo sé que si yo estoy parado en un punto cualquiera, puedo mirar solamente los dos que tengo directamente hacia abajo, el de la izquierda y el de la derecha. Como un árbol, ¿no? Un árbol, exactamente. De hecho, eso en grafos se le llama árbol. Esto vamos a ver después que va a ser un árbol. Eh, Ahora, tengo esto de acá y yo sé que mis datos van a estar ordenados de la siguiente forma. ¿Sí? Van a ser puros números. Y yo sé que el número que está, si yo estoy en un punto, por ejemplo, estoy parado en este, y miro al que está acá, este número va a ser menor estricto, o bueno, podría ser menor igual. Y si miro el de la derecha, va a ser mayor igual. ¿Sí? Y así va a ser para cualquier vértice, ¿sí? Si yo me paro en este de acá, voy a tener el mismo comportamiento. El que está acá abajo tiene que ser menor o igual, y el de acá va a ser mayor o igual. Entonces, por ejemplo, claro, ¿qué voy a tener? Voy a tener que este de acá, por ejemplo, va a ser mayor o igual que estos dos, ¿sí? Esos están como ordenaditos. Pero este de acá, a ver, es más pequeño que y este es más grande que el de acá, ¿sí? ¿Podría pasar que este sea menor o igual al de allá arriba? Y la respuesta es que sí. Entonces no es tan claro cómo está hecho el orden acá, ¿sí? Pero hay dos algoritmos de búsqueda en grafo con el cual yo puedo determinar fácilmente dónde está el menor de los elementos, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, no sé, a ver, ¿cómo puedo irte creciendo? Yo sé que el menor no va a estar acá, arriba, porque tiene que ser alguno de estos de acá, al menos este de acá puede ser menor o igual, ¿sí? Y lo que puedo hacer es después replicar ese mismo algoritmo en esta subparte, ¿sí? Porque si se fijan, si elimino toda esta rama, si en el fondo desconecto esta arista de acá, me queda el mismo problema nuevamente, ¿sí? Entonces, aquí van a surgir dos algoritmos que son importantes en la búsqueda en grafos, que se le llama el algoritmo de búsqueda en profundidad y el algoritmo de búsqueda en ancho, ¿sí? Que esos dos van a aprovechar las estructuras de los grafos, ya sea para partir desde un nodo y recorrer en profundidad, ¿sí? En el fondo ir avanzando hasta el final de alguna manera específica y llegar hasta el tope, hasta que ya no pueda seguir bajando en el fondo, y repetir ese procedimiento de alguna forma, o una búsqueda en ancho, que es más o menos como lo que dije yo, que en el fondo voy a pararme acá y voy a aplicar el algoritmo en estos dos subgrafos, ¿sí? En estas dos partes que tienen la misma estructura que la parte original, ¿sí? Entonces voy buscando en el ancho completo, ¿sí? Esa es más o menos la idea, ¿sí? Esto obviamente se puede generalizar, acá en realidad esto era un caso muy específico de una lista ordenada, ¿sí? Pero claro, podría ser que de este punto salgan cinco cosas y de las siguientes, no sé, de esta puede salir una sola, de acá pueden salir dos, de acá pueden salir cinco más. Sí, como que en realidad no tengo muchas restricciones en eso, ¿sí? Pero van a ser ciertas estructuras que van a estar apareciendo en algunos grafos, las que nos van a interesar, y que son justamente esto de lo que vamos a llamar los árboles, los grafos conexos, los, eh, los grafos generadores. Van a ser estructuras importantes que van a ayudar en el desarrollo de algoritmos para resolver algunos problemas que están asociados acá. Entonces, hoy día nos vamos a dedicar solamente a estudiar definiciones de esto, así que vamos a ver varias definiciones sobre grafos. Vamos a definir todo lo que está relacionado con los grafos, las cosas que nos van a importar más, y quizá alcanzamos a ver un par de propiedades,
¿sí? No quiero recargar mucho la clase tampoco. Entonces, vamos a tener, en principio, dos clases de grafo. ¿Sí? Los que vamos a llamar grafo no dirigido, ¿sí? O simplemente lo vamos a llamar grafo. Y vamos a tener por otra parte los grafos dirigidos. Y este lo podemos llamar digrafo. ¿Sí? Van a tener una pequeña diferencia bien mínima, pero que va a ayudar en algunos tipos de problemas, ¿sí? Que va a ser justamente bueno, eso de ser dirigido o no dirigido. ¿Sí? En uno vamos a tener una dirección definida y en el otro no. ¿Sí? Entonces, un grafo no dirigido se define como una tripleta V, E, psi, una función donde, vamos a explicar acá, donde esta función psi va desde E a valores en las partes, voy a ponerle acá los conjuntos V en las partes de B, tales que, perdón, voy a anotarlo de otra forma, voy a poner los V en las partes de B, tales que la cardinalidad de esto es igual a 2. Para un grafo dirigido, sí, esto es una forma bien compleja de escribir algo bien simple. Para un grafo dirigido, pero me conviene tenerlo escrito así para poder ocuparlo cuando sea necesario. Esto va a ir a los pares V en B cruz B, tales que V es distinto de B. Ya, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que un grafo, sí, ya sea dirigido o no dirigido, está formado por una tripleta. Un V, un conjunto B, un conjunto E, y una función phi. Donde esta es una función psi, perdón. Donde esta función, ¿qué es lo que hace? Parte de este conjunto E, que es un conjunto abstracto de cosas, ¿sí? Y en el caso del grafo no dirigido, va a subconjuntos del conjunto B, que son de tamaño 2, ¿sí? Son conjuntos de elementos de B que tienen dos elementos. Y para un grafo dirigido, en vez de irme solamente a conjuntos de dos elementos, me voy a pares ordenados, ¿sí? Donde los dos elementos del par ordenado tienen que ser distintos por la definición que estoy poniendo ahí. Ahora, esto vamos a ponerle nombre, ¿sí? Y ahora va a quedar un poco más claro el porqué de las definiciones. Llamamos V, llamamos conjunto de vértices del grafo al conjunto B y conjunto de aristas del grafo al conjunto E. Básicamente, lo que estoy diciendo acá es que este conjunto E yo lo puedo hacer corresponder en el fondo con un par de vértices, ¿sí? Que van a ser los vértices que están en sus puntas, en las puntas de la arista, ¿sí? Y en el caso del grafo dirigido, lo mismo, pero tengo un punto de partida y uno de fin, ¿sí? Por eso están ordenados. Entonces, en el fondo van a estar estos dos vértices unidos por una flechita, ¿sí? Eso es básicamente lo que es un grafo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, yo podría poner acá y esta es la representación clásica de un grafo. Ese de aquí es un grafo, bueno, la representación de un grafo no dirigido. Y podría ser una misma versión de ese, pero que sea un grafo dirigido. Esa es la única diferencia, es que esto va a tener flechita en algunas partes. ¿Sí? Si se fijan, los puntos de inicio y de fin de todas las aristas que dibujé, ya sea en el caso de acá o en el de acá, son las mismas. ¿Sí? La única diferencia es que en el segundo tengo una dirección en la que tengo que ir recorriendo. Entonces esto es un grafo dirigido. ¿Sí? No hay ningún problema, por ejemplo, no sé, por ejemplo, este vértice de acá, todas las flechas que tiene alrededor, todas llegan hacia él, ¿sí? Acá en este caso hay algunas que llegan, otras que salen. Eso da exactamente lo mismo, ¿sí? Eso es parte de la estructura del grafo y todo eso se permite. De hecho, yo podría mantener lo mismo acá y decir que en realidad acá sale otra flecha, ¿sí? Entonces, eso también lo puedo permitir, ¿sí? Algo que no, en principio no veo en un grafo no dirigido, porque en realidad poner otra línea extra paralela a esta que ya está acá, no me va a otorgar ninguna información extra, ¿sí? Porque al final van a estar asociados a los mismos, a los mismos vértices de inicio y de fin, ¿sí? En los costados, los puntos de término de la arista. Pero igual va a ser necesario escribir eso porque podría pasar eventualmente, visto de esta forma, ¿sí? He escrito el grafo como una tripleta de estos dos conjuntos y una función, ¿sí? Donde este conjunto es una cuestión bien abstracta, en el fondo sería una numeración, por ejemplo, así decir E1, E2, E3, ¿sí? No tiene nada que ver con que sean pares ordenados todavía, ¿sí? Pares ordenados o conjuntos de tamaño 2 de elementos de B. ¿Sí? Eso es como una representación que hay acá nomás, ¿sí? Finalmente la identificación yo la podría hacer si es que esta función fuese biyectiva, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá eh, dos aristas E y E', tales que psi de E es igual a psi de E', se dicen paralelas. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía? Que podría pasar que esta arista que está acá, que finalmente la estoy representando como la línea que está uniendo dos puntos específicos, que finalmente son la imagen mediante la función psi de esa arista. Eso me da un par de elementos de B y lo que estoy haciendo es unirlos con una línea, gráficamente, ¿sí? Pero resulta que esa rayita de ahí podría estar definida por dos aristas distintas, ¿sí? Porque en ningún momento pido, por ejemplo, que la función psi que está arriba sea inyectiva, ¿sí? Entonces esto de acá podría pasar. Pero en ese caso voy a decir que las aristas son paralelas, ¿sí? Em, cuando, cuando un grafo no tiene aristas paralelas, lo vamos a llamar simple, ¿sí? Y por lo general este va a ser el tipo de grafos que vamos a estar utilizando nosotros, ¿sí? Porque si un grafo no es simple, o sea, tiene aristas paralelas, entonces eliminamos las que están repetidas simplemente, ¿sí? Porque no nos están otorgando ninguna información extra, ¿sí? Y ojo que esto de la simplicidad, en el fondo,
podría ser que de un grafo simple salga uno no simple. ¿En qué sentido? Pensemos en el grafo dirigido que yo tengo acá, ¿sí? Yo sé que esto está asociado a una función que la voy a anotar acá, ¿sí? Esto va a ser 2, esto va a ser 1. Entonces, para 2, si yo le pongo nombre a esto, a ver, veamos, esto va a ser B1, B2, B3, B4, B5. Y a estas cosas les voy a poner nombre. Esto va a ser... voy a partir de acá. De acá voy a partir. E1, E2, E3, E4, E5, E6. De hecho, ¿cómo me conviene hacer esto? No, voy a hacerlo de otra forma porque quiero que me queden en buena correspondencia con el otro cuando haga los cálculos. Voy a enumerar así. Esto va a ser E1, E2, E3, E4, E5 y E6, así. ¿Ya? Y en el otro caso, en el caso del grafo no dirigido, los voy a enumerar también así con la misma E4, E5. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo voy a ver cómo es la función, y voy a enumerar los vértices también, voy a ver cómo es la función que está asociada al grafo dirigido. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Para el grafo, bueno, voy a ocupar la otra nomenclatura también. Para el otro dígrafo, o sea, perdón, para el dígrafo 2 tenemos lo siguiente. Por una parte tenemos que B es un conjunto que tiene 5 elementos. B1 hasta B5. El conjunto E es un conjunto que tiene una cierta cantidad de aristas que va desde 1 hasta 5, ¿sí? Que son, perdón, hasta 6, que son las que numeré. Y esto tiene una función asociada, ¿sí? Y vamos a tener lo siguiente, vamos a tener además phi de E1 es igual a B2, B3, en ese orden, ¿sí? Porque parto desde aquí y llego hasta acá. B2, B3. Phi, perdón, tengo que le cambiar el nombre a la función. Psi de E2. Bueno, lo mismo. Veo dónde están. Este está uniendo B2 y B4, pero en el otro orden. Es desde B4 hacia B2. Entonces, B4, B2. Psi de E3 igual a E3 está uniendo B2 y B5 en ese orden. B2, B5. E4, B1, B5. B1, B5. Psi de E5 sería en este caso B2, B1. Y psi de E6 es B1, B2. Sí, era la misma, pero en el otro sentido. Ahora, considerando eso, bueno, esta es mi descripción del grafo. ¿Sí? Es un grafo dirigido que está definido mediante dos conjuntos, un conjunto de vértices, un conjunto de aristas, y una función que está definida sobre el conjunto E y que entrega pares ordenados, ¿sí? Donde los elementos de esos pares ordenados son elementos del conjunto B, ¿sí? Entonces, esta es la representación en cuanto a la definición. Esta es la definición del dígrafo. Y yo después, a partir de hecho, partiendo desde esto ahora, yo podría volver a la misma representación gráfica, ¿sí?
Dibujo los puntos, tiro las líneas, las flechas hacia donde corresponda y listo, tengo mi grafo. ¿Sí? Ahora, según esta última definición que yo había hablado de aristas paralelas, ¿sí? Nos fijamos que esto no tiene ninguna arista paralela porque para ninguna de las aristas que considere, al aplicarle la función, nunca me dieron dos valores iguales. ¿Sí? Lo más cercano fue acá con E5 y E6, ¿sí? Pero son distintos porque son pares ordenados, así que no hay ningún problema. Entonces, así, el digrafo 2 es simple. Ahora, para el grafo 1, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a tener, ahora nuestro conjunto de vértices va a ser el mismo, ¿sí? Porque lo considera igual en los dos. El conjunto de aristas va a ser un poquito distinto porque teníamos una menos. Teníamos 5 aristas solamente. ¿Sí? Y las conexiones entre ellas son las mismas, salvo que ahora no me importa el orden. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que psi de E1 es igual a B2, B3, por eso quería hacer la numeración para que me quedaran como igualitas las dos, para no complicarme tanto. Psi de E2, el conjunto B2, B4, psi de E3 es B2, B5, psi de E4 tendría acá B1, B5, y psi de E5 sería B1, B2. Sí, esto fue por maña que lo ordené siempre como con el subíndice creciente, pero da lo mismo, son conjuntos, entonces da lo mismo el orden en que escriba los elementos. Listo, esta es la descripción esta es la definición de ese grafo. ¿Sí? Tengo mi conjunto B, mi conjunto E, y tengo la función que va desde el conjunto E a valores, en este caso, que son conjuntos con dos elementos. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, vemos que el grafo 1 es simple. Pero hay algo súper importante sobre los grafos dirigidos. ¿Sí? En realidad, todo grafo dirigido tiene una versión no dirigida y viceversa. Pero el viceversa es un poco raro, porque en realidad todo grafo no dirigido tiene muchas versiones de grafos dirigidos. ¿Sí? ¿Cuántas versiones se podrían calcular, de hecho? Eh, a ver, ¿cómo podríamos saber eso? Porque, a ver, vamos a ver de qué forma obtener a partir de un grafo dirigido. Vamos a ver cómo puedo obtener uno no dirigido. Y cómo a partir de uno dirigido vamos a poder obtener muchos grafos dirigidos. ¿Sí? A ver, este grafo dirigido que está acá, ¿cómo lo convierto en un grafo no dirigido? Entonces vamos a poner acá, convirtamos 2 en un grafo no dirigido. Para esto debemos definir una función y que le voy a poner acá psi', que tiene que ir desde el conjunto de aristas del grafo dirigido, ¿sí? Que eran desde 1 hasta 6, a valores en conjuntos
de tamaño 2. ¿Sí? Bueno, teníamos para el grafo dirigido phi de E1 para el grafo dirigido era, ¿qué punto? Era el par B2, B3. B2, B3. Eso lo voy a transformar en un conjunto. Así de simple, ¿sí? En el fondo cambio el concepto de par ordenado y paso al conjunto que ahora no me va a importar el orden. ¿Sí? Phi de E2. Lo mismo, B4, B3, no, B4, B2 era originalmente acá, B4, B2, y bueno, ahora va a pasar a ser un conjunto. ¿Sí? Y así. Hasta aquí voy a llegar acá al E5. El E5 me llevaba al par B2, B1, que eso lo puedo asociar acá, bueno, lo voy a asociar al conjunto B1, B2, ¿sí? Da lo mismo el orden. Y aquí es donde pasa lo siguiente, porque esto iba al par B1, B2, así que esto al convertirlo a un conjunto me va a botar B1, B2 también. ¿Sí? Entonces aquí voy a haber definido una función que va a ser que en realidad este phi' que voy a tener acá al lado derecho va a ser igual para todos los vectores para todas las aristas desde 1 hasta 4, va a ser igual a la versión no dirigida que habíamos visto, que era el grafo 1, ¿sí? Entonces la función psi' va a ser igual a esta función psi que estoy mostrando acá hasta el 4, ¿sí? Y ya, bueno, para el 5 también, de hecho, pero ahora tenemos este E6 que nos lleva al mismo valor, nos lleva hasta acá. Entonces, así, la versión no dirigida del dígrafo 2 no es simple. ¿La puedo hacer simple? Sí, elimino todas las aristas que son paralelas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo para convertir esto en un grafo simple, después de convertirlo, ¿sí? Que ahora va a estar definido por esta función psi', lo que voy a hacer es eliminar del conjunto de aristas, puedo eliminar la arista 6 o la 5, alguna de esas dos. Y ahí se convierte en un grafo simple, y que de hecho va a ser exactamente igual al grafo 1 que tenía originalmente, ¿sí? Entonces, esa es la forma de convertir un grafo dirigido en un grafo no dirigido. ¿Sí? En el fondo me olvido de las direcciones y cómo interpreto eso, en vez de tomar la imagen de nuestra función, en vez de tomarla a valores en pares ordenados, en vez de considerar esos como pares ordenados, los veo solamente como conjuntos de dos elementos. ¿Sí? Entonces el resultado podría ser un grafo que no es simple, pero después lo puedo hacer simple eliminando todas las aristas que estén yendo a valores repetidos. O sea, básicamente transformando phi en una función inyectiva. Transformando, perdón, psi en una función inyectiva. Ahora, ¿cómo podría convertir yo un grafo no dirigido en un grafo dirigido? ¿Sí? Bueno, simple. Si es que está así de esta forma, yo para cada una de estas aristas puedo elegir a lo más dos direcciones. ¿Sí? Entonces, para E1 tengo dos asignaciones posibles, ¿sí? Que es ir desde B2 hasta B3 o de B3 a B2. Puedo elegir una sola de esas. A ver, oh, no me agarró el Pro por algún motivo. Ya, nos quedan 10 minutos. Voy a tratar de cerrar bien las ideas para iniciar otra conexión. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Para E1 voy a tener dos opciones posibles, para E2 también. Entonces, al final la cantidad de opciones que voy a tener posibles acá de grafos
dirigidos que yo podría crear a partir de este grafo no dirigido van a ser 2 a la cantidad de 2 elevado a la cantidad de aristas que tengo. ¿Sí? Sí, porque, básicamente porque tengo 2 opciones para cada arista. ¿Sí? Ok. Entonces dije, la versión no dirigida al digrafo no es simple que en eso. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, que estas son las definiciones más básicas de esto, que son importantes para empezar a sentar las ideas de los grafos. ¿Sí? Básicamente tenemos dos tipos de grafos, los que están dirigidos, los que no están dirigidos, y esos en principio están definidos por dos conjuntos abstractos y una función que relaciona esos dos conjuntos entre ellos. ¿Sí? Y que la interpretación gráfica de eso son puntos y líneas, de esta forma. ¿Sí? Creo que nunca lo mencioné, pero los conjuntos B y E son siempre finitos, eso es importante. ¿Sí? Voy a anotarlo acá arriba. Un grafo se define como una tripleta donde estas dos cosas son conjuntos finitos. Sí, nunca lo mencioné, pero sí, es parte de la definición. Los conjuntos de vértice y de aristas son finitos. ¿Sí? Ahora, esos nombres, así como curiosidad, surgen porque en realidad tienen su contraparte en geometría. ¿Sí? Finalmente, cuando uno habla de habla de polígonos, uno tiene vértices y aristas. Pero va un poco más allá. En cuerpos tridimensionales, por ejemplo, un cubo se puede representar en el plano mediante un grafo. ¿Sí? Y muchos polígonos perdón, poliedros se pueden representar en el plano, ¿sí? Pero en un momento se pensaba que todos podían ser representados en el plano, hasta que alguien demostró que no, ¿sí? Que eso después va a tener que ver con un concepto que vamos a ver, que van a ser los grafos planares, ¿sí? Pero, por ejemplo, un cubo, ¿no? Así como para tener una idea, la idea de la representación es que las aristas no se crucen cuando hago el dibujo plano, ¿sí? Entonces, si yo tengo este cubo, no tengo más opción que modificarlo de alguna forma al momento de pasarlo al plano, ¿sí? Porque acá como que las líneas se me cruzan. Entonces lo que puedo hacer es poner un cuadrado acá, tirar 4 líneas hacia afuera y acá, ¿sí? Entonces fíjense que sigo teniendo la misma cantidad de vértices que el cubo. Tengo 8 vértices. Y tengo ¿cuántas aristas? Tengo la misma cantidad de aristas que el cubo, ¿sí? Tengo estas de acá, estas 4, más 8, más 4, 8, más 4, 12. ¿Sí? Y que finalmente, claro, podríamos pensar que este cuadrado de afuera representa este cuadrado de aquí, el cuadrado de adentro representa el cuadrado del fondo, y estas 4 líneas representan las aristas que van en profundidad, ¿sí? Entonces, por eso es como la razón de los nombres, ¿sí? Porque esto está muy relacionado con estudios de geometría que se hicieron, y de hecho esto de que un poliedro pueda ser representado de forma planar, ¿sí? En el fondo ponerlo como un grafo en el cual las aristas no se crucen entre ellas, tiene que ver con la cantidad de de partes en que el poliedro divide el espacio. Es una cuestión un poquito rara, pero hay un teorema de Euler que está relacionado con eso y que lo vamos a ver en su momento también, que tiene que ver con la cantidad a ver, cómo era, vértices más aristas menos algo más era igual siempre a 2, una cuestión así. No me acuerdo exactamente el teorema de Euler en este momento, pero lo vamos a ver en su momento también. Y que es un teorema bien, bien sorprendente, de hecho, porque son como todas estas cosas que en realidad como que nada me restringe mucho en la cantidad de vértices o de aristas que yo podría tener en un grafo, pero al relacionarla entre ellas con una suma solamente y una resta que hay entre medio en alguna parte, eso da siempre igual a 2. Entonces, bueno, encuentro que es un teorema bien bonito. Eh, Vamos a aprovechar ahora, vamos a hacer una pausa, unos, a ver, son las 10:55 hasta las 11:10, ¿sí? Y ahí aprovecho después de reiniciar la sesión en Zoom porque se va a cortar.
Ya voy a dejarla igual ahí andando en caso de que justo al último minuto me den la reunión extendida. O si no, después, ¿cómo se llama? Inicio otra sesión. ¿Ya? Ya, profe. Nos vemos entonces en 10 minutos. Ya estaba hablando. 15 minutos. Ya, sí, a las 11. Sí. Ok. Entonces, habíamos quedado en que podemos ver relaciones que hay entre los dos tipos de grafos, ¿sí? Algunos van a ser, van a ser aptos para algún tipo de problemas, otros para otro tipo de problemas. Por ejemplo, a ver, pensando, ¿para qué podría servir un grafo no dirigido? Eh, Me puede servir, por ejemplo, para, digamos, no sé, voy a poner el mismo ejemplo en los dos casos, ¿sí? Tengo el problema, por ejemplo, yo necesito transportar algún objeto desde el vértice B1 acá al vértice B3, ¿sí? Bueno, tiene que ser de esa forma y supongamos que cada una de estas aristas de acá tiene algún costo asociado, ¿sí? Entonces, ¿de qué formas podría llegar desde B1 a B3? Podría irme hacia B2, después hacia B3. Podría venir hacia B5, B2, B3, ¿sí? Y esos son los caminos más simples, ¿sí? Obviamente yo podría, por ejemplo, hacer algo como pasar de B1, B5, B2, volverme a B1, después B5, volver a B2 y de ahí irme a B3, ¿sí? Que en general eso no va a tener sentido, salvo que alguno de los costos que hay en esos caminos sea negativo y quizá quedarme en el ciclo me va disminuyendo el costo, ¿sí? Por decir algo. Eh, y voy a pensar en el mismo problema, pero en el grafo dirigido, ¿sí? Pero en el grafo dirigido, fíjense que tengo una sola opción posible, que sería irme desde B1 a B2 y después de B2 a B3, ¿sí? Porque no tengo otra forma de ir, porque si me voy acá de B1 a B5, por ejemplo, después no puedo pasar de B5 a B2 como antes, porque esta arista me está indicando que tengo que funciona solamente hacia ese lado, ¿sí? O bueno, otra opción que tendría acá, por ejemplo, sería hacer B1, B2, después volver a B1, después volver a B2 y después pasarme a B3, ¿sí? Eh, Entonces, eso va a tener que ver con otra cosa que está en las definiciones de los grafos, que son los ciclos que hay en los grafos, ¿sí? Pero para ese tipo de problemas puede ser aplicable, ¿sí? Eh, Podríamos pensar que las aristas en un grafo no dirigido son calles de doble sentido y en los grafos dirigidos son de sentido único, ¿sí? Y para tener una vía de doble sentido tengo que agregar las dos aristas correspondientes, ¿sí? Por separado. Ahora, en la literatura, a veces a las componentes de un grafo se les suele llamar de otra forma, ¿sí? En vez de vértices se puede hablar de nodos en vez de aristas hablar de arcos, ¿sí? Entonces, en vez de vértices aristas, puedo hablar de nodos y arcos, o también puedo hablar de puntos y líneas, ¿sí? Todo eso tiene que ver con las distintas interpretaciones que hay de los grafos, pero en la práctica no cambian nada, absolutamente nada la teoría, y nosotros vamos a ocupar la notación más estándar, que es de vértices y aristas, ¿sí? Ahora, habíamos quedado en este concepto de cuándo un grafo es simple y cuándo no. Y vamos a ocupar eso para poder simplificar un poco la notación de los grafos. Entonces, cuando un grafo es simple, lo denotaremos simplemente por eh, G igual a, va a ser un par, ahora en vez de ser una tripleta va a ser un par, va a ser B y que vamos a anotar ahora B de G y E de G, donde B de G es un conjunto finito y E de G está formado por una cantidad finita
de subconjuntos de BDG de tamaño 2 en el caso no dirigido y por una cantidad finita, o bueno, una cantidad finita de subconjuntos de BDG de tamaño 2 en el caso no dirigido y de pares ordenados de BDG cruz BDG, tales que sus coordenadas son distintas. ¿Sí? Entonces, en el caso dirigido. Sí, entonces lo que estoy diciendo acá es que, claro, si estoy en un grafo no dirigido, mi conjunto EDG ya no no va a ser este conjunto E abstracto, sino que en realidad van a ser conjuntos de tamaño 2 formados por vértices, ¿sí? O sea, estoy hablando directamente que mi conjunto EDG va a ser la imagen de la función psi que teníamos antes, ¿sí? Esto en vez de tener en mi conjunto arista, en vez de tener E1, por ejemplo, acá, voy a tener este par, ¿sí? En vez de tener E2, voy a tener este par de acá, ¿sí? Y eso lo puedo hacer ahora sin ningún problema, porque mi grafo es simple, ¿sí? Entonces, como yo sé que originalmente ninguna de estas imágenes se me repetía, ¿sí? En un grafo simple estas imágenes nunca se repiten, no hay ambigüedad, ¿sí? En un grafo no simple habría ambigüedad porque acá hay un punto que se repite. Entonces, originalmente habrían dos aristas que son paralelas, pero que al escribirlo de esta forma nueva se perdería esa información, ¿sí? Pero la gracia es que nosotros vamos a trabajar siempre con grafos simples, ¿sí? Así que esta va a ser la notación que va a ser la predominante. Y bueno, en el caso dirigido, en vez de tomar estos subconjuntos de vértices de tamaño 2, vamos a tomar pares ordenados, donde los elementos de ese par ordenado son distintos, ¿sí? Que eso es por la definición de lo que es un grafo dirigido. Y por el mismo motivo no hay ambigüedad porque no hay aristas paralelas. Entonces, vamos a denotar en general, denotamos por eso, E de G con las barritas, la cantidad de aristas de G. Sí, esa va a ser la notación que vamos a ocupar para la cardinalidad, ¿sí? En el fondo. Y y esto es una pequeña acotación, pero que va a ser por algo que vamos a ocupar muchas veces. Si E y F son subconjuntos de E de G con E inter F igual vacío, entonces la cardinalidad de E unión F es igual a la cardinalidad de E más la cardinalidad de G, perdón, de F. ¿Sí? Hay que mencionarlo, ¿sí? Finalmente es súper lógico, estamos trabajando con cosas finitas, estoy tomando dos conjuntos que son disjuntos, estoy tomando la unión de ellos, bueno, la cantidad total de elementos es la suma de la cantidad de los dos, ¿sí? Pero lo vamos a dejar ahí anotado porque va a ser útil. Ahora, vamos a introducir ahora para finalizar esto alguna nomenclatura relacionada con la arista y los vértices de un, de un grafo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle acá palabras claves, ¿sí? Que nos van a servir bastante para desarrollar la teoría, escribir algunos resultados importantes
para no estar repitiendo estas definiciones varias veces. Una arista E que sea en un grafo no dirigido de esta forma, o bien E igual a un par ordenado, que esto sería en el caso de un grafo dirigido, se dice que une U y B. ¿Sí? Eso es va a ser la notación que vamos a ocupar. O sea, cuando hay una arista, decir que una arista pertenece al grafo es lo mismo que decir que hay una arista que une U y B. ¿Sí? Y esa va a ser en el fondo es la notación matemática, esto va a ser como lo vamos a decir en palabras. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que en el caso que una arista una U y B, diremos que U y B son adyacentes. Aquí también decimos que U es vecino de B y viceversa. En este mismo caso, decimos que U y B son los extremos de E. ¿Sí? Acá tenemos varias formas de decir lo mismo, ¿sí? Que van a ser bastante útiles al momento de estar definiendo propiedades dentro de los grafos y todo eso. ¿Sí? Entonces tenemos una arista que tiene una cierta, que está conformada por dos puntos, vamos a decir que une U y B. ¿Sí? Para una arista que está uniendo U y B, vamos a decir que U y B son adyacentes. ¿Sí? O sea, si U y B son adyacentes, si es que tienen una arista que los está uniendo. ¿Sí? Y en ese caso voy a decir que U es vecino de B y viceversa. B va a ser vecino de U. Para esa misma arista E que está uniendo U y B, vamos a decir que U y B son extremos de la arista. ¿Sí? Y eso no tiene ninguna posible doble interpretación porque una arista siempre está asociada solamente a dos vértices distintos. ¿Sí? En el caso dirigido, vamos a tener que si E es una arista UV, decimos que E sale de U y llega a B. ¿Sí? Esto no, nos va a hablar simplemente de la orientación que va a haber en el caso de un grafo dirigido. ¿Sí? Podemos decir que llega a B o que entra a B. ¿Sí? Más que nada como para ir en línea con el concepto de salir. El concepto de salida y el concepto de entrada. ¿Sí? Podemos ocupar indistintamente llegar a B o entrar a B. ¿Sí? No hay mayor complicación con eso porque va a ser al momento de estar dando las definiciones más como argumentos escritos, ¿sí? Así que todos estos conceptos son más o menos equivalentes, no hay ninguna gran diferencia. ¿Sí? De la misma forma, pensando en que esto lo representamos con flechas, asimismo, podemos llamar como originalmente siempre podemos hablar que U y B son extremos de E, ahora vamos a ser un poco más específico en el caso dirigido. Podemos llamar a U la cola de E
y AB la cabeza de E, o la punta, pensando que es una flecha. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Aquí estamos reflejando este hecho que tenemos una dirección fija en el grafo. ¿Sí? Y por último, no, ya se me había olvidado iniciar el video. Ya bueno, filo, da lo mismo. Sí, estuve mucho rato haciendo cosas con las manos y me acabo de dar cuenta que no tenía el video puesto. Y por último, aquí hay que tener ojo porque vamos a repetir uno de los conceptos que ya mencionamos antes, pero habíamos escrito qué significaba que dos vértices fueran adyacentes. ¿Sí? Básicamente eso significaba que hay una arista que los está uniendo entre medio. Ahora vamos a poner lo mismo, pero para la arista. Las aristas también pueden ser adyacentes. Para dos aristas E y E', decimos que son adyacentes si estas comparten un extremo. Sí, básicamente si yo miro el grafo, a ver, por ejemplo, acá arriba, veamos estos grafos de acá. A ver, ya, a ver, la arista E5 une B1 y B2, así que B1 y B2 son vértices adyacentes. Los extremos de la arista 5 son B1 y B2. B1 tiene como vecinos a B2 y B5, ¿sí? B2 tiene como vecinos a B1, B5, B4 y B3, ¿sí? Puedo decir que las aristas E5 y E1 son adyacentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparten a B2 como uno de sus extremos. En el caso dirigido, ¿qué puedo ver? Yo puedo ver que para la arista E2, yo sé que su cola es B4 y su cabeza es B2, ¿sí? De la misma forma puedo decir que la arista E2 sale de B4 y entra a B2, ¿sí? Esos son como los conceptos que en realidad, sobre todo cuando uno ya después lo ve en un grafo que está dibujadito, las definiciones no pueden tener más sentido. O sea, son de estas definiciones bastante extrañas en matemáticas que el nombre de verdad está explicando muy claramente lo que significa. ¿Sí? Eso es una cuestión muy particular de los grafos, que en realidad, como son representables, ¿sí? Porque como los conjuntos que estoy trabajando, el conjunto de vértices y de aristas es siempre finito, yo siempre voy a poder dibujarlo. ¿Sí? Quizá me tome mucho tiempo, pero siempre voy a poder dibujarlo. ¿Sí? Entonces, si yo después veo las definiciones que di para todo esto de los vértices, la arista y todo, tiene mucho sentido, ¿sí? O sea, el concepto de ser vecino, de ser adyacente, no, son cosas que se apegan bastante al lenguaje, finalmente, ¿sí? Eh, Ahora, por ejemplo, acá, eh, fíjense que aquí tenemos en este grafo dirigido tenemos dos vértices que tienen los dos caminos hacia los dos lados, ¿sí? Cuando eso ocurra, vamos a hablar de un ciclo, ¿sí? Que este va a ser el ciclo más corto que podríamos tener, ¿sí? Pero pueden haber ciclos más largos. En este caso no hay ninguno, ¿sí? En este dirigido, perdón, en este no dirigido, sí hay un ciclo, ¿sí? Acá los ciclos pueden ser, aparecen porque puedo recorrer la arista en cualquier sentido, ¿sí? Entonces tengo acá un ciclo de largo 3, ¿sí? Tengo ese triángulo, ¿sí? Ciclos más cortos no voy a tener nunca porque nosotros vamos a estar siempre trabajando con grafos simples, ¿sí? Ahora, con lo que yo decía adelante, que puedo convertir un grafo dirigido a uno no dirigido, en ese caso vamos a hablar que la versión no dirigida la vamos a llamar perdón, el grafo no dirigido subyacente, ¿sí? Porque
Es lo mismo, pero sacarle la punta de las flechas, básicamente. ¿Sí? Y en el caso de que paso de un grafo no dirigido a un grafo dirigido, al resultado lo vamos a llamar una orientación del grafo no dirigido. ¿Sí? Y ojo con la palabra ahí, una orientación, porque puedo tener varias. De hecho, antes dije que era 2 elevado a la cantidad de aristas total que tengo. ¿Sí? Ok, y un último concepto que voy a mencionar ahora, que va a ser importante en los algoritmos, los voy a poner ahora, ya marcarlo ya como una definición así como aparte, subgrafo. ¿Sí? Así como siempre uno toma un conjunto, toma un subconjunto, uno toma un espacio, un subespacio vectorial, acá también tenemos un grafo, vamos a definir lo que es un subgrafo. Entonces sea G un grafo, que va a estar definido por sus vértices y su arista, puede ser dirigido o no dirigido, eso no es problema. Un subgrafo H, que va a ser escrito de esta forma, va a ser UG, y acá voy a poner FG. Debe verificar, lo voy a anotar así, debe verificar que o sea, sus vértices están contenidos en los vértices del grafo original. Perdón, esto es UDH. Ah, no, de hecho puedo ponerlo así nomás, VDH, perdón, no tengo por qué ocupar otra letra, si estoy especificando a qué grafo pertenece todo. ¿Sí? Tiene que verificar que los vértices de este subgrafo tienen que ser un subconjunto de los vértices del grafo G, y las aristas del grafo H tienen que ser subconjunto de las aristas del grafo G. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que un subgrafo, lo único que hago yo es eliminar alguna arista, ¿sí? Y una vez que elimino vértices y elimino aristas, ¿sí? Pero hay que tener ojo, ¿sí? Porque si yo saco algunos vértices, ¿sí? Al mismo tiempo tengo que sacar todas las aristas de ese grafo que me quedó, que tenían como extremo a los vértices que saqué. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver porque al momento que yo escribo el grafo H, ¿sí? Que va a tener, perdón, va a tener su vértice y su arista, estas tienen que ser consistentes, ¿sí? En el sentido que las aristas de H van a ser, por ejemplo, en el caso no dirigido, van a ser conjuntos de tamaño 2 de elementos que pertenecen a este conjunto de vértices, ¿sí? No al conjunto de vértices del grafo G, ¿sí? En este caso, decimos que G contiene H. A ver, ¿qué me falta ver? No, eso lo voy a ver en la próxima clase, ese es el siguiente concepto. Entonces voy a terminar acá con un ejemplo de esto. Supongamos, a ver, voy a tener un grafo que le voy a poner 5 puntos acá. Ese va a ser mi grafo. B1, B2, B3, B4 y B5. Le voy a poner nombre también aquí a la arista. No, de hecho no le voy a poner nombre a la arista, sino que voy a ocupar la notación de pares, o sea, de conjuntos, ¿sí? Este va a ser mi grafo G. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo en este caso? Tengo que B de G son estos puntos de acá, que son desde B1 hasta B5. Y E de G, este conjunto lo voy a anotar completo. Este está formado por, a ver, tengo B1, B2, ahí miro todos los vecinos de B1, voy a hacerlo ordenado.
Entonces B1 conecta con B2 y con B5. B2 conecta con B1, que ya lo anoté, y con B5. Después tengo B3. B3 conecta con B4 y con B5. B4, B5. Después voy a mirar B4, que conecta con B3, que ya lo anoté, y con B5. Y esos son todos esas son todas las aristas de este grafo. ¿Sí? Están las 6. 2, 4, 6. Sí, ahí están las 6 aristas. Y yo voy a tomar un subgrafo de esto. ¿Cómo lo podría hacer? A ver, voy a eliminar... A ver, ¿cuál podría eliminar acá? Voy a eliminar B1. Entonces esto me va a quedar acá con un B2, un B3, B4. Y voy a eliminar una arista también. Entonces me va a quedar con esto, esto y eso. Ese grafo de ahí. ¿Sí? Y ojo acá. Fíjense que estoy diciendo que el punto B3 no conecta con nada. Eso es válido. ¿Sí? De hecho, a ese punto lo vamos a llamar que está aislado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería acá BDG? Perdón, BDH. Y aquí lo voy a anotar para comparar y que veamos bien qué fue lo que hice. BDH, bueno, acá no lo anoté, esto es B5. BDH es lo mismo que antes, pero desde B2 en adelante. Y EDH tiene solamente dos aristas. Tiene B2, B5 y B4, B5. ¿Sí? Entonces, si yo miro, claramente los vértices de H son subconjuntos de los vértices de G, ¿sí? Porque solamente eliminé B1. Y en cuanto a las aristas, tengo esas dos, y que están aquí y acá, ¿sí? Así que estamos bien. Entonces los dos, cada conjunto es su conjunto del correspondiente, ¿sí? Ahora, ¿cómo armé este subgrafo yo? Lo que hice fue eliminar B1, ¿sí? Eliminé este de acá, y eso me hizo eliminar automáticamente esta arista y esta arista de acá, ¿sí? Y después de eso, a mano, eliminé esta arista de acá y esta de aquí, porque quise eliminarla, ¿sí? Entonces al final, claro, eliminé 4 aristas, me tenían que quedar 2, y me quedaron estas dos de aquí, ¿sí? Que están en ese conjunto, y los vértices me quedaron 5 acá, perdón, me quedaron 4 vértices acá, y acá tenía 5, pero están en correspondencia, ¿sí? Entonces ese es un subgrafo. Otro subgrafo podría haber sido si yo hubiese dejado esta arista de acá, eso también hubiera sido un subgrafo, ¿sí? Otro subgrafo posible, si es que hubiera, por ejemplo, ahí, eso de ahí. O podría haber dejado los dos, ¿sí? Que eso hubiese sido el efecto de eliminar solamente el vértice que está acá, y eso automáticamente me eliminaba estas dos aristas, ¿sí? Ahora, ¿de qué nos sirve estudiar los subgrafos? De la misma forma que, por ejemplo, con los subespacios vectoriales, a nosotros nos basta con conocer una base para poder conocer el espacio completo. Para los grafos va a pasar algo similar, ¿sí? Como que la información importante de un grafo puede ser condensada en un subgrafo específico, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver más adelante, que eso va a tener que ver con los árboles generadores, ¿sí? Bueno, vamos a partir viendo qué es un subgrafo generador, y después vamos a ver lo que son los árboles generadores, y que esos va a ser la estructura que más propiedades va a tener, ¿sí? Que los árboles son bonitos, ¿sí? Los árboles finalmente son grafos que están en una sola pieza, ¿sí? Como que todos los puntos están unidos con todo, ¿sí? Puedo llegar siempre de un punto a otro.
Por ejemplo, eso no pasaría, por ejemplo, con este subgrafo H, porque si parto en el punto 2, no tengo ningún camino que me lleve al punto 3. ¿Sí? Entonces no se puede. Pero aparte de tener esa estructura de que voy a poder ir de un punto cualquiera a otro, voy a tener que no hay ciclos. ¿Sí? Y esa va a ser la cosa importante. Yo voy a tratar de eliminar cada vez que hayan ciclos, como acá, por ejemplo, que se forma este triángulo, o que se forma este triángulo de acá. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver, no sé si lo alcanzaríamos a ver la próxima clase o ya la subsiguiente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá y ya nos comunicamos el día jueves. Sí, en la clase, bueno, tenemos la clase y después vamos a tener la ayudantía, que como decía en la ayudantía, lo que vamos a hacer es analizar el último algoritmo que habíamos visto la semana pasada, que era el algoritmo de... ay, se me olvidó el Merge nombre. sort. El merge sort, gracias. Sí, vamos a ver el tiempo de ejecución y vamos a ver una implementación también del algoritmo. ¿Ya? Ya. Ok, que estén bien. Estamos hablando, chao. Chao, profe.